a abrir las Biblias, amados, en el libro de Génesis. Yo quiero hablarles de un tema, un tema que de pronto tiene que ver, sin programarlo, con la serie que estamos predicando que el Señor ha puesto en mi corazón. La semana pasada hablamos de la fe, ¿verdad? Y de la incredulidad. Hoy vamos a hablar de un tema también bien interesante que se está perdiendo aún en los púlpitos y que es supremamente importante. ¿Sabe por qué hay tanto pecado hoy en la iglesia, amado? En la iglesia, bueno, sí, somos todos pecadores, claro, es que esa es la otra, ¿no? Hay gente que no entiende que venimos a la iglesia es porque somos pecadores, no porque somos santos, somos pecadores. Pecadores redimidos, ¿verdad? Y el pecar es una constante en nosotros porque llevamos un estuche. Así le llamo yo el cuerpo. Nosotros estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Y el estuche, el cuerpo que llevamos, es el que nos sirve para comunicarnos con el mundo exterior. Y dentro de este estuche, este cuerpo, está la carne. Y la carne, amado, cuando no se domina, entonces no hay ese control absoluto. Y lo que pasa es que la carne comienza a dominar nuestra vida. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cuando usted y yo tenemos una experiencia con el personal, cuando nos encontramos con Dios, hay una transformación de tal manera que nuestro espíritu domine la carne, no al contrario. Cuando estamos fuera del control de Dios, cuando no hemos conocido de Dios, se domina más la carne. La carne es más dominante que las cosas del espíritu. Y ese es el problema. Cuando llegamos a Cristo, Él quiere que cambie eso, ¿verdad? Por eso me gusta lo que decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Él crezca, que Jesús crezca. Entonces Jesús necesita crecer en nosotros. Las cosas espirituales tienen que tomar dominio sobre la carne. Es única, para mí, no encuentro otra manera de dominar la carne, amados. Es que el espíritu se sobreponga a nuestra vida carnal. Y por eso es que Dios nos da herramientas, nos da la herramienta de la oración, de la lectura de la palabra, del estudio, del ayuno, de congregarnos. Tenemos herramientas. Dios nos ha dado herramientas para que nosotros no seamos carnales sino espirituales, que eso es lo que quiere Dios, que seamos espirituales. Mañana o pasó mañana, el día que estemos en la presencia de Dios, sea que Él venga o que Él nos llame a su presencia, usted y yo fuimos creados con un fin: de adorarle a Él. Y en la carne no podemos adorarle a Él. En la carne lo avergonzamos a Él. Y Él nos está preparando antes de que estemos para siempre en su presencia, en la eternidad, para adorarle. Es eso. Por eso la lucha que tenemos todos los cristianos todos los días. Es probable que usted y yo pequemos, si no en hechos, en pensamientos, en maneras de actuar, en gestos, en cosas que podamos hacer, en miradas. A veces tocamos lo que no debemos tocar, o nuestros pasos se dirigen a lugares donde no debemos estar. Y necesitamos tener dentro de la ecuación, hoy en el siglo XXI, que se está perdiendo en las iglesias, ya hay pastores que no predican de eso. Hay pastores que minimizan la palabra arrepentimiento. Y hay un gran problema en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general. Es el pecado, se incrustó en la iglesia. El pecado. Y entonces se vive con tal que yo voy a la iglesia y lleve una vida religiosa y aporte y diezme y ofrende y vaya a la célula y lea la Biblia, pero no muestra un cambio en mi vida. Entonces, ¿qué estamos llevando ahí? No, eso no es una relación, eso es una religión. Y entonces es importante que nuestro switch cambie y que honremos a Dios como Dios dice. Y esa palabra, amados, yo quiero transmitirla a ustedes para verlo desde el punto de vista. Ahora que estamos estudiando tanto el hebreo, a ver, cuando Jesús predicaba sobre esa palabra, cuando Juan hablaba del arrepentimiento, cuando los apóstoles hablaban del arrepentimiento, ¿desde qué forma, desde qué fondo ellos la expresaban? ¿Qué era lo que quería decir Jesús con que usted y yo tenemos que estar arrepentidos? ¿Qué es eso? Y a veces nosotros, cuando vivimos en un país como este, en Londres, donde se dice tanto sorry, yo salgo y cada rato estoy diciendo sorry, y me lo están diciendo a mí. En el tren, en el bus, en la calle, sorry. En el almacén, sorry. Los ingleses tienen esa costumbre, ¿verdad? Pero es como un decir, lo harán de verdad, con sinceridad. Y eso se le pega a uno. Yo cada rato digo sorry. Sorry. No problem, sorry. No, pero ese es un verdadero sorry. De verdad estamos diciendo ese sorry desde lo más profundo del corazón, o es un decir solamente. Y hay una historia bien especial, amados, que yo quiero que vayan a Génesis, por favor, porque generalmente cuando vamos a la historia de José, la historia de José es impresionante.
Y sería bueno que usted durante la semana la leyera en Génesis, porque generalmente nos concentramos en José. Porque José fue el esclavo, porque José fue el que, a pesar de sus sufrimientos y todo, y que Dios lo escogió, lo quisieron matar, lo llevaron esclavo, tuvo problemas allá en Egipto, estuvo en la cárcel, una mujer casada quiso estar con él en la cama, sufrió porque no quiso, en fin, y después resultó siendo el primer ministro de Egipto, el gobernador. Después del rey, era el hombre más importante del mundo, un extranjero en un país extranjero, en la primera potencia mundial en esa época, Egipto. Y nos concentramos generalmente en José, pero yo quiero que nos concentremos en su hermano. El hermano que quiso matarlo, el hermano que cambió los planes, el hermano que influenció a los demás hermanos para que se lo vendieran más bien a los mercaderes y se alejara definitivamente de la vista de ellos. Porque dice la Escritura que a pesar de que eran hermanos, ellos como hermanos no lo amaban. Antes, al contrario, lo odiaban, le tenían envidia. Mire usted lo que dice Génesis capítulo 37. Fíjese en el versículo 11. Esa historia es fascinante para mí, amados. Pero repito, esperamos no concentrarnos tanto en José. Vamos a concentrarnos en el malo, supuestamente en el malo. Mire lo que dice ahí en el versículo 11. Dice, sus hermanos le tenían envidia. Y entonces esa envidia los llevó a conspirar contra él. Mire lo que dice el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? No, yo esa clase de hermanos no quisiera tener en mi familia. Increíble. Y es triste saber que esto no es una historia, esto fue una realidad en los tiempos del Antiguo Testamento, pero es una realidad que se vive hoy en día en muchas familias. Es impresionante. Como pastores de tantos años, más de 30 años en el ministerio, nos damos cuenta el problema en diferentes familias. Hermanos que se odian, que llevan años que no quieren verse y son hermanos, crecieron juntos, nacieron, estuvieron en el mismo vientre y se odian, se detestan, no quieren saber. Es algo muy triste eso, amados. Y es un papel que nosotros como padres tenemos que influenciar en la familia siempre, amados. Yo tomaba el ejemplo de mi señora madre y yo quiero honrarla porque ella escucha y ve ahora que estamos en vivo. Desde pequeñito ella, sin tener estudios, no llegó a la primaria y siempre nos encomendó a nosotros. Ustedes son hermanos y necesitan amarse siempre. Siempre tienen que amarse y siempre ayudarse. El que esté mal hay que ayudarlo al que esté mal. Nunca peleen. Esa era la recomendación siempre. Y hasta el día de hoy, amados, le decía, si yo voy a la casa de mi hermana ahora, lo primero que ella espera es que yo abrace a mi hermana y le dé un beso. Y lo mismo en la despedida. Eso es lo que ella pide, no más. Y siempre, eso lo pone a ella feliz. Y siempre acuérdense que son hermanos. Pase lo que pase, seguirán siendo hermanos. Ayúdense, apóyense, ámense. Y es la razón, amados. Yo creo que mis hermanas alguna vez se han enojado conmigo con cosas que yo he dicho. Y yo creo que también he sentido un poquito de enojo con algunos de ellas. Pero nunca dejamos de amarnos, de respetarnos. Nunca hay un alegato fuerte, amados. Nunca. De pronto, nada. Una queja así fuerte, nada. Yo respeto mucho a mis hermanas. Yo soy el menor y las respeto y las honro. Excelentes hermanas. Y es algo que usted y yo como cristianos necesitamos fomentar en nuestros hijos siempre. El día que yo falte, yo espero ver a mis 3 hijos siempre unidos, apoyándose. Ninguno darle la espalda a ninguno. Siempre necesita apoyarse. Porque si no sale de la familia, ¿de dónde va a salir, amados? Es eso. Y es una manera de honrar a Dios, porque Dios es familia. A Él le gusta la familia. A Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que estuviéramos con Él. Y siempre, ya les digo, amados, sea que nos vayamos pronto o que Él venga, Él quiere estar con nosotros y que nosotros estemos con Él adorándole. ¿Por qué cree usted que es una de las razones que Él haya creado la iglesia? Él la fundó. No fueron los apóstoles, no fue un pastor. No fue Jesús. ¿Por qué cree usted que Él dijo voy a irme pero a preparar lugar y quiero fundar la iglesia aquí en Jerusalén? Y serán testigos
Deme aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué cree usted que Dios formó esto que llamamos iglesia? ¿Por qué cree usted que Dios quiere que usted y yo nos reunamos los domingos en un lugar como este? Para Él nosotros somos su familia. Es un misterio. Él dice que somos el cuerpo de Él, que Él es la cabeza. Es increíble, es un misterio. Pero Él anhela, Él quiere, Él se goza de ver a su pueblo reunido. Es increíble. Es esa característica, ese sentimiento de pertenencia, de familia. Dios es un Dios de familia. Entonces, es eso, amados. Y hay dos núcleos importantes para Dios que debe ser importante para nosotros: su iglesia y su casa, su familia, su núcleo familiar, su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres. Para Dios es importante. Por eso hay que amarlos, hay que amar la casa que Dios nos dio, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Es supremamente importante. ¿Y sabe por qué, amados? Porque la Biblia lo ha vaticinado ya, que en estos tiempos últimos los padres, los hijos se volverán contra los padres. Así que es importante. Bueno, y aquí vemos la historia entonces, amados, de que estos hermanos de José le tenían envidia y lo odiaban y querían matarlo. Ahora fíjese por favor en el versículo 26 del capítulo 37 de Génesis. Y póngale cuidado a este nombre. De este nombre es el que vamos a hablar, no de José. Vamos a hablar ahora del hermano de Judá. Siempre en la familia, si hay más de dos hermanos, si hay 3, 6, 4, 6, 5, siempre alguien quiere liderar. Generalmente los mayores son los que quieren llevar la batuta y manejar a los más pequeños. ¿No le ha pasado eso a usted? Yo lo he visto en las familias. Bueno, aquí vemos a Judá. Judá era prácticamente como decir el líder de los hermanos de José. Él fue el que lideró, el que dijo: vamos a poner a José, este hermanito que tanto daño, ¿cómo habla de esa manera? Como si nosotros no fuéramos nada. Vamos a ponerlo en una cisterna. Los que hemos ido a Israel y hemos entrado a cisternas sabemos lo que es eso. Wow. Y lo pusieron ahí, y vamos a decirle a papá que una fiera salvaje lo devoró y se lo comió. Y lo vamos a abandonar ahí. Pero vieron que había una caravana de mercaderes que pasaba cerca, y Judá dice: no, en vez de matarlo, y los convenció, vamos a venderlo. Dos cosas ganamos: nos libramos de él, no lo volvemos a ver nunca más, pero además de eso vamos a ganar dinero. Vamos a venderlo. Judá, mire lo que dice ahí la palabra. Dice: Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y los hermanos estuvieron de acuerdo. Oye, era malo Judá. En vez de decir: no hagamos eso, mire, ¿qué pensará mi padre? Ya está viejo, mi padre lo ama mucho. No solamente lo querían matar a él, sino mentirle a su padre. ¿Habrán hijos así hoy en día, amados? ¡Qué bárbaro! ¡Qué terrible! Ahora, la historia es interesante. Yo les invito a que ustedes la puedan leer después, porque es bien interesante. Ya se me perdió la otra parte, pero creo que la trama sigue entonces que José pasa una cantidad de problemas. Y se va de esclavo, lo meten a la cárcel, después sirviente, después una mujer casada quiso acostarse con él, lo vio bonito, vio la oportunidad, él se negó, y entonces también sufrió por hacer lo correcto. En fin, muchas veces por lo correcto también tenemos que pasar problemas, amados, injusticias, ¿verdad? Hasta que por fin el Señor lo ayuda y él revela sueños, el Señor lo usa y se convierte en los años siguientes en el hombre más importante de la primera potencia mundial de esa época, que era Egipto. Después del rey, el hombre
como dice la Biblia ahí, se convierte en el gobernador, yo diría en el primer ministro de Egipto. ¿Ya? Y ocurre de que vienen días malos como los días que estamos viviendo, días de crisis, y aparecen en la palestra de pronto sus hermanos, los que lo odiaban, y él se da cuenta y ahí comienza algo bien interesante la historia. Y estos hermanos entonces llegan, él se da cuenta y nada, comienza a conversar con ellos y ellos no logran identificar que era su hermano menor, al que habían traicionado, al que querían matar, y que les dice, bueno, él comienza a tratarlos y dentro de los hermanos había uno que era Benjamín el menor, que era hermano de él de madre y padre. Los demás hermanos eran medios hermanos. Y entonces él pregunta, bueno, ¿y dónde está Benjamín? ¿Tienen más hermanos? No le dice dónde está Benjamín, sino que les dice, bueno, ¿ustedes tienen más hermanos? Y entonces respondieron, sí, bueno, uno ya no está. Como que dice José ya se murió, ya no vive. Y el otro está con su padre porque es el menor y se quedó con su papá para cuidarlo. Ah, ok. Y entonces dice la historia que él los manda con víveres, con todo, y dicen, si van a volver, por favor regresen con Benjamín, si no, no regresen con su hermano menor que yo quiero conocer. Ahí está toda la historia, estoy resumiendo, ¿verdad? Bueno, ellos llegan le cuentan al padre, bueno, ese hombre importante nos dijo que si íbamos a regresar, teníamos que regresar con nuestro hermano menor. Cuando se acabaron ya los víveres, se acabó todo lo que estaba ahí en la cocina, entonces el padre dijo, bueno, vayan. Pero ¿cómo se van a llevar a mi hijo menor si yo ya estoy viejo y es el que me cuida, el que está conmigo, me hace compañía? Y le dice Judá, papá, no se preocupe, este hombre dijo que si no era con él no podíamos regresar. Yo me hago cargo, dice Judá el malo, yo me hago responsable de mi hermano menor. Y entonces ahí donde viene, hermano, la trama, llegan otra vez a Egipto a comprar más víveres y entonces José ve a su hermano de carne y sangre, de mamá y papá. Este es Benjamín, y se contenía. Les hace fiesta, les hace banquete. Y mientras él quería estar con sus hermanos, con su propia familia, estos que no identificaban a José pensaban que, ¿cómo este hombre nos invita a su casa a cenar? Eso es que nos van a matar. Mire usted, los temores, ¿no? Cuando uno está haciendo algo malo escondido, vienen temores, ¿sí o no? Qué bárbaro, ¿no? Y él pensaba, o ellos pensaban que iban a recibir era castigo. Bueno, lo cierto es que José dice, voy a probarlos. José tipifica algo de Dios. Amados, Dios nos prueba de tiempo en tiempo. Dios nos prueba de tiempo en tiempo. Es muy fácil decir de labios para afuera, Dios te amo, pero demuéstrelo. Y Dios nos prueba de tiempo en tiempo. José dijo, bueno, vamos a ver qué tanto han cambiado mis hermanos, si siguen siendo malos o han cambiado. Y entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, le dice al mayordomo, lléneles de comida, que se vayan a ver a su papá y póngale una copa de las mías bien especiales en el morral de Benjamín, del menor, y que se vayan. Y cuando parten, están saliendo de la ciudad, le dice al mayordomo, alcáncelos y revise y dígales que algo se ha perdido en esta casa. Y eso hace el mayordomo, los alcanza. Y los hermanos dijeron, pero ¿cómo nosotros? ¿Cómo vamos a robar? Nosotros no somos ladrones. No hemos, que castigo caiga si se encuentra algo aquí al que lo cogió. Y entonces, obviamente, buscaron y en el morral de Benjamín encuentran la copa. No podían creerlo. La trama de José era probarlos. Cuando regresan, entonces regresaron presos, se encontraron con José y José les dice, bueno, ahí viene la prueba. Ustedes se pueden ir. La copa estaba en el morral del animal de Benjamín. Benjamín se queda conmigo. ¿Qué dije? En el animal de Benjamín, dije yo. Qué barbaridad. Estoy too much concentrate. Ok. Y entonces, lo importante es esto, amados. Mire usted. Judá, el líder de la familia de los hermanitos,
Ay, Señor, no. Y comienza a contarle la historia. Fíjese que pasó esto con mis padres. El hermano menor lo ama mucho. Ya el otro hermano que no existe, si este se va y no vuelve a la casa, mi padre se va a morir de pena moral. ¿Cómo va a ser eso? No, yo le prometí a mi padre que yo me hacía responsable de la vida de Benjamín. Y ahí viene la clave. Y le dice Judá, el malo, le dice a su hermano José, le dice: no, por favor, Señor, yo me quedo preso, yo me quedo como esclavo, y por favor deje ir a Benjamín, que regrese a su padre. Ahí ya no aguantó José, y entonces se destapó, se descubrió y le dijo: yo soy José, su hermano. Es una historia maravillosa, amados. Y entonces yo quiero hacer este énfasis para hablar del tema del arrepentimiento. Bien importante, amados. ¿Qué quiso decir Jesús con arrepentirse? ¿Qué es lo que la palabra de Dios realmente quiere decir? Y esta es una alerta, esta prédica es para llamarnos la atención, tener cuidado, porque es una palabra que no pasa de moda en el cristiano, tiene que estar dentro de la ecuación. Porque hoy se habla tanto de bendición y espere la casita, espere que Dios te va a ayudar en tanto, Dios te va a dar tanto. Las profecías hoy en día, los profetas modernos, es todo bueno, todo espectacular, todo. No, bueno, ¿y a quién no le gusta? Claro que sí. Y puede ser cierto, amados. El Señor le gusta darnos cosas buenas, pero ojo con amado. Entonces, muchos púlpitos ya no predican la palabra arrepentimiento. Y resulta que estamos viviendo tiempos bien difíciles. Que, ay, amados, si el Señor nos llama ahora y no estamos arrepentidos, vamos a tener serios problemas, pero muy serios problemas. En el cielo no hay personas ahora mismo sin que se hayan arrepentido. Nadie que esté ahora disfrutando de la presencia del Señor, nadie obvió la palabra arrepentimiento en sus vidas. El que no se haya arrepentido no está en el cielo. Así de sencillo. Entonces, esta palabra, amados, tiene una connotación muy fuerte. Muy fuerte. Estar arrepentido a veces suena incómodo, a veces un poquito oscuro. Muchos cristianos: pero yo no tengo nada de que arrepentirme, pastor, me dicen. Y yo me quedo mirándolos callados. Espíritu Santo, alúmbrame, porque yo esta mañana me arrepentí. Y esta noche me voy a tener que arrepentir otra vez. Yo no sé usted, pero yo hago eso. Pecados que yo sé que he cometido y pecados que de pronto no sé, que de pronto para mí no son pecados, pero que para Dios sí. Señor, perdóname. Y en la mañana, esta mañana dije: Señor, tal vez soñé algo que a ti no te gustó. Te pido perdón. Yo soy un vaso limpio en manos del alfarero. Límpiame, Señor. Si hay algo sucio en mí. Mi mirada, he mirado lo que no miré, lo que no debía haber mirado. He tocado lo que no debía haber tocado. Mis pies se fueron a un lugar donde no deberían de estar. La vida del cristiano no es fácil, amado. Del verdadero cristiano, del que quiere complacer el corazón de Dios, alegrar el corazón de Dios. El vivir una vida de santidad no es fácil, es difícil, porque estamos luchando contra el mundo y estamos luchando contra la carne. A veces con nuestra propia justicia, nuestra propia conciencia. No, háganle, vale, eso nadie se da cuenta, nadie se ha dado cuenta de lo que usted ha hecho ahí. Pero Dios sí. Difícil la vida cristiana, ¿verdad? Y a veces como cristianos justificamos el pecado. Justificamos lo mal hecho. Pero resulta, el problema que tenemos nosotros es que yo le puedo justificar a mi esposa, le puedo justificar al pastor, le puedo justificar al líder, le puedo justificar a mi amigo, pero a Dios, Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él conoce más profundo nuestro corazón. Y a Él no podemos esconderle ni justificarle nada. Por eso es que la Biblia dice por ahí: pero bueno, Señor, pero cuando yo te servía y yo levantaba la mano y la gente se caía, habían liberaciones, y cuando yo oraba la gente se sanaba. Y dice la Escritura:
apártate de mí porque imagínense eso. Eso a mí me da nervios. A mí me da nervios. Hay gente que ha servido a Dios, que Dios ha permitido que fueran utilizados y el Señor le diga, no, aparte porque no tienes parte conmigo. Terrible. Nosotros justificamos las cosas. Entonces el ministro no salva al ministro por ser ministro. El ministro se salva por su relación con el Señor, por su contacto con Dios, por su santidad. Yo no me salvo por ser pastor. Yo me salvo es por mi relación que yo tengo con el Señor. El título no me da el derecho. Mi título de pastor y el título de mi esposa como pastora no le da derecho a los hijos de salvarse. La salvación es individual. Ellos tienen que tener un encuentro personal con Jesús. No tienen ellos el tiquete garantizado para ir al cielo. Por eso yo oro mucho y le pido al Señor, Señor, yo quiero estar contigo, pero quiero que mi familia esté completa. Bendígalos, úsalos, tócalos para que tengan una relación contigo de una manera personal. Así que eso es supremamente importante. Muy bien. El concepto bíblico, amado, de la palabra arrepentimiento. Le decía esta mañana a la iglesia, yo no conozco el hebreo, apenas algunas palabritas. Ahora que estamos estudiando, pues trato de armar algunas palabras en hebreo. A veces me cuesta, pero fíjese que hay una palabra que me llamó la atención y que la he escuchado a más de un judío y me gusta, y cuando estudio me gusta tratar de aprenderlo más de bien. Y se llama Shuvah, pero resulta que se escribe Techuvah. Y yo no sé si es que la T y la E, como el T, Shuvah, o dicen Teshuvah o dicen Shuvah. Y la he tratado de escuchar muchas veces y me suena Shuvah. ¿Ya? Shuvah. Esa es la palabra que significa arrepentimiento. Y fíjense que tiene un origen del verbo bien interesante, amados. Shuvah, arrepentimiento, se deriva del verbo volver. Interesante. Y eso me llamó más la atención para buscar más y estudiar más sobre el tema. Y entonces esa palabra, desde el punto de vista, ahora logro comprender cuando Jesús hablaba del arrepentimiento, cuando Juan el Bautista hablaba de arrepentirse. Ahora la entiendo un poco más. ¿Por qué? Porque logré entender a través del estudio que es mucho más que un sentimiento de culpa o arrepentimiento. ¡Wow! De hecho, como le acabo de decir, viene de ese verbo volver. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto a entender el concepto bíblico? ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia hoy en día tan soberbia que no les gusta arrepentirse de sus hechos? Creen que viven bien de esa manera. Hace algunos años, amados, me invitaron a predicar a una iglesia inglesa. Y era una iglesia donde ya la habíamos visitado mi esposa y yo. Y hacía como 1.5 2 años que no iba a la iglesia. Una iglesia grande, bonita, a las afueras de la ciudad, inmensa, grandísima. Y me dice el pastor después, antes de comenzar el servicio, no me lo dijo la semana o 10 días antes, cuando me invitó, me dijo ese mismo día, ya cuando iba a salir al púlpito, e incluso llevamos, yo me acuerdo, ese día llevamos las danzas, ¿se acuerda? Porque había una hermana inglesa que había sido misionera en Ecuador, con nuestra misión, la HCJB o la Voz de los Andes, ahora se llama Reach Beyond en inglés, y entonces a través de ella era el contacto y entonces queríamos llevar parte de nuestra cultura y llevamos las danzas. Y la iglesia inmensa, llena. Y poco antes de salir me dice el pastor, pastor, no, Pedro, me decía Pedro, por favor predique, pero ya iba a salir. Me dice, predique sobre el arrepentimiento, haga un llamado a la salvación. Yo me quedé mirándolo, porque la iglesia se veía linda, o sea, muy, muy típica, ¿no? Con sus himnos y tal. Y
chévere los hermanos y una organización impresionante. Me dice, sí, porque es que la gran mayoría no son salvos. Yo me quedé sorprendido. No me dio tiempo de preguntarle cosas. Yo dije, bueno, yo, Señor, ayúdeme, porque mi predicación es de edificación para la iglesia. Ahora tengo que hacer una prédica evangelística. ¿Ya? Pues bueno, se acostumbraron a través de los años. Era una costumbre para ellos ir a la iglesia, pero no habían aceptado muchos de ellos al Señor. Lo que es la tradición, hermano. Eso a mí me enseñó. Pero usted la veía en una iglesia bien pulcro, tipo ingleses y escoceses, y bien con sus Biblias y todo. Pero según el pastor, la gran mayoría no había nacido de nuevo. Impresionante. Y ahí tiene que ver la palabra arrepentimiento. Sentían cristianos. El hecho de ir a la iglesia, de cumplir con los diezmos y las ofrendas, de ir a las células, de estar bien en la religión, les hacía creer que estaban bien con Dios. Exactamente lo mismo que le pasó al pueblo judío, a los judíos en los tiempos de Jesús. Por eso peleaban con Jesús y Jesús les llamaba víboras. Saben de la palabra y vienen a complicarme en la vida, a hacerme en la contra. De la misma manera, por eso le dijo a Nicodemo, Nicodemo, sabes mucho de la ley, eres un abogado, pero necesitas nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, necesitas arrepentirte de todos nuestros pecados. Cuando yo me arrepiento, estoy activando algo en mi alma, en mi forma de ser, que es un reconocimiento a Dios de que yo estoy fallando. Y eso a su vez trae conmigo una actitud de humildad para acercarme a Dios. Tan importante. Cuando hay soberbia no nos arrepentimos. ¿Yo de qué tengo que yo arrepentirme? Si yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. Pero cuando nos arrepentimos, entonces se abre la puerta de la humildad para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso es tan importante la palabra arrepentimiento en nosotros todos los días, amados. Cuando hay soberbia se cierra la puerta. Acuérdese que la Biblia dice que Dios al soberbio lo rechaza, pero al humilde es una actitud, ¿verdad? Es una actitud que tenemos que tener siempre nosotros los cristianos hoy en día, amados. Así que no es un sentimiento, amados. Parece que el arrepentimiento hoy puede ser más un sentimiento que una acción. Así que shuvah, arrepentimiento, en la Biblia tiene un enfoque mucho más profundo, podríamos decir un poco diferente. En lugar de ser simplemente un estado de ánimo, es una decisión que todo cristiano debe de tomar. Y esta frase, si usted está anotando, anótela y reflexione en ella a través de la palabra. El verdadero arrepentimiento es elegir alejarse del lugar al que usted se está dirigiendo y volver hacia Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Yo elijo, voy por este camino y elijo alejarme de este camino que me está alejando de Dios y volver, verbo volver, volverme hacia Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Gran diferencia cuando uno como pastor, amado consejero, ha escuchado constantemente a personas que decían, es verdad, yo soy pecador, y lloran y lloran. Y usted está con ellos y lloran y lloran. Y ya aceptó, sí, yo acepto que soy pecador, pero usted a los 8 días va a volverlos a ver y están en las mismas circunstancias, metidos en el mismo lodo. En el mismo lodo del pecado. ¿Y qué pasó, hijo? No, pastor, es que es difícil. No, es que no he podido. Fíjese que hablé con ella y entonces no hemos decidido vivir así. No, mire, pastor, que es que no hay un cambio. No ha habido un verdadero arrepentimiento. Lo que ha habido en ese momento del lloro fue un remordimiento. Y del remordimiento al arrepentimiento
hay un buen espacio. O si no, pregúntele a Judas. Judas no se arrepintió, pero mire la actitud de Judas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con las monedas de plata? Él se devolvió, parecía arrepentido. Fue a los líderes religiosos que le dieron el dinero y ¿qué hizo? Se las tiró, se las devolvió. No, pareciera que estuviera arrepentido, pero no, tenía remordimiento. Y en vez de ir a Jesús y arrodillarse, ¿qué hizo? Se colgó en una. Esa es la gran diferencia del remordimiento al arrepentimiento. Entonces, tan importante, amados, es importante tomar la decisión de alejarnos del lugar al cual nos estamos dirigiendo, que nos conduce a embarrarnos más, a tener más pecado, a la muerte, volvernos, a hacer un giro e ir hacia Dios. Fíjense, amados, que leyendo a un teólogo sobre esto, él escribió un cambio en la conducta del hombre. Esta frase me gustó y por eso la escribí. Un cambio en la conducta del hombre produce un cambio en el juicio de Dios. Wow. Un cambio en la conducta del hombre produce un cambio en el juicio de Dios. Qué interesante, amados. Esto es Shuvah, esto es arrepentirse. En otras palabras, alejarnos de las tinieblas para dirigirnos hacia la luz. Eso es el verdadero arrepentimiento. Mire lo que dice Joel 2:12. Vuélvete a mí con todo tu corazón. Mire, venga a mí, pero no venga de cualquier manera, con todo tu corazón, con todo, no con una parte, con todo. Qué interesante, amados, que entonces el arrepentimiento a veces no lo logramos si no lo enseñamos bien y lo cogemos. Y en el espíritu nos aferramos a él. Pero es importante que usted y yo como cristianos en estos tiempos, porque cualquier cosa puede pasar, amados, en estos tiempos. Cualquier cosa nos puede pasar en los tiempos que vivimos. Anoche quedé asombrado. He estado en lugares de Grecia. Estuve en los Juegos Olímpicos de Grecia, en Atenas, y hemos viajado con la peregrinación. Hicimos los viajes de Pablo y fuimos otra vez a Atenas y fuimos a Corinto y lugares por donde hemos pasado ahora están incendiados, hermano, las llamas. Es impresionante. Yo no sé si ustedes vieron esas imágenes, pero no miles, no 5, no miles de personas fueron sacadas de esos montes que están ardiendo en llamas, pero de una manera impresionante. Dios, ciertamente, Señor. Claro que en el pasado también ha habido tremendos incendios, pero esto cada vez nos recuerda que tu venida está pronto, Señor. Está pronto. Así que el arrepentimiento, amado, no es cuestión de ajustar el rumbo, que eso es lo que a veces hacemos con nuestros sentimientos. ¿Sabe? A veces reconocemos, pero nuestros sentimientos no nos dejan. Y el arrepentimiento tiene que ser físico, tiene que ser emocional y tiene que ser espiritual. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando a veces lo hacemos físicamente, pues nos lloramos, nos arrodillamos, reconocemos y espiritualmente de pronto, bueno, sí, pero a veces estamos agarrados. La prisión, las cadenas las tenemos en los sentimientos. Y ponía el ejemplo, amados, esta mañana, especialmente en el área de los pecados sexuales. Hay otras áreas, pero ese es el más, para mí, en mi experiencia como pastor, el que más complica la vida espiritual a muchos cristianos, incluidos pastores. Y ponía el ejemplo. Dieguito, me pasa otra vez la toma. Fíjense, amados, yo les decía, en los pecados de la inmoralidad sexual, hay otras áreas, pero este es fuerte. Mi esposa siempre lo ha explicado muy bien, porque ella ha estudiado más que yo en el área de la sanidad interior y tiene más experiencia. Pero
lo que nosotros hemos notado es que cuando hay un pecado de esa área, no es cuestión de que solamente dos cuerpos se unieron. El cuerpo del hombre y la mujer, por ejemplo. No. Y este es un buen ejemplo. El toma y el otro se llama enchufe. Este es el enchufe y este es el toma. Depende del país que usted sea. Este sería el toma y este el enchufe. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el toma y cuál es el enchufe? ¿Cuál sería? Ya muchos años en Inglaterra. Craig, in English. How you call this? Plug. And this one? Socket. Ok. Traducido al español sería este y este. Qué barbaridad. Sí. Ok. El enchufe. Mire usted. Dos cuerpos. Mire. El toma y el enchufe. Dos cuerpos. Pasa lo mismo en el acto sexual. Mire usted. Cuando usted toma la plancha para calentarla y aplanchar su camisa, usted tiene que hacer esto. Conectar. Pero ¿qué es lo que hace que la plancha se caliente? El cordón, el toma, ¿qué es? Lo que va adentro, la electricidad, lo que usted no ve. Al conectarlo, la plancha, usted no ve lo dentro de la plancha tampoco, ni lo dentro del cordón, pero se calienta la plancha y usted puede aplanchar su camisa o su pantalón, ¿verdad? Es eso, amado. Pasa lo mismo en la vida sexual. No es que solamente, dos cuerpos desnudos hacen contacto, no, es lo que pasa por dentro, las emociones, la parte espiritual, es lo que se intercambia entre esas dos personas. Y ahí es donde está el peligro grave. A veces usted no puede explicar esto de otra manera, amados. Nosotros aplicamos mucho esta enseñanza en sanidad interior. Porque hemos visto cosas extraordinarias que si usted no la ve, no lo cree. Hay pastores que les comento estos testimonios, a veces no lo creen. No, eso no puede pasar. Pero hace algunos años atrás, quizás, hace muchos años, eso fue en Brighton. Nos fuimos a una conferencia internacional y nunca se me olvida. No volví a saber de él hace ya varios años. Su nombre es Bill Zabriskie, de Nueva Zelanda. Un señor ya de edad, experto en estos temas, tremendo orador de la palabra de Dios, pero con una unción y un poder que yo hacía mucho rato no había visto a un ministro de esa manera. Y éramos por ahí unos 1,500 pastores y líderes de iglesias en esta nación, reunidos en una convención en Brighton. Y él da una enseñanza, amados. Ojo, éramos ministros todos, o líderes, y éramos grupitos de iglesias. Los pastores llevaron sus grupos, sus líderes, para aprender más del tema en esa conferencia. Y él termina de dar una enseñanza y dice, viejito, hagamos la prueba. Todo el mundo, pastores, líderes, sí, hagamos la prueba. Y él no se bajó de la tarima. Él no tocó a nadie. Él ahí se arrodilló, se paró y comenzó a orar. Y comienza a orar, amados, y comienza a bajar algo especial sobre ese recinto. Y delante de nosotros había un grupito de ingleses. Típico, el pastor inglés, las hermanas, bien, típicos ingleses. Y estábamos ahí, era la prueba. Estábamos en un taller, en unas conferencias, no habíamos ido a que nos ministraran de esa forma, que oraran por nosotros. Y comenzó él a orar, y comenzaron a manifestarse en cosas que yo nunca había visto en mi vida. Cosas. No podía creerlo. Y de pronto delante de mis ojos, amados, este era mi asiento, como decir, donde está Julián, y ahí donde yo me siento, y la señora que estaba ahí, ¡pum!, se cayó y comenzó a revolcarse como una serpiente. Una inglesa de esas que usted ve que, típica inglesa, ¿no? Que nada de emociones, nada de, ¿no? Bien,
Y de pronto se para y comienza a hacer esto. Yo era así, yo así, delante, así a 1 metro menos. Ay, el Señor me está enseñando. Primera fila. Yo era con la boca abierta, amados. Y comienza a hacer esto la señora y a moverse así. Yo no podía creerlo porque yo decía, bueno, si fuera unas personas que yo conozco, pero esta señora es una señora culta, una señora típica inglesa. Yo no podía creerlo. Y decía, increíble, Señor. Y de pronto, amados, la señora queda libre, la sientan, le dan agua, están hablando ahí. Y yo estaba así como Julián, yo escuchaba todo. Y entonces le decían, pero usted se daba cuenta que usted estaba así, haciendo esto. Y entonces ella le dice a ellos, ¿no? Yo estaba ahí parando. Yo creo que yo me acerqué un poquito más porque estaba impresionado. Yo estaba impresionado. Tengo que reconocer que estaba impresionado. Yo quiero aprender. A mí me gusta aprender mucho. Sí, yo tengo que saber por qué. Y alcancé a escuchar, amados. Y yo la cuento de tiempo en cuento porque me impresiona. ¿Sabe qué dijo la señora? Le dijo a ellos, cuando yo era jovencita, yo me metí a la prostitución. Es increíble la historia. Y ellos la miraban. Yo fui prostituta en mi ciudad. Y la mayoría de mis clientes eran hindúes de la India. Y ya entiendo por qué hacía eso. Que tienen ellos una diosa de varias manos. ¿Sí? ¿Sí la han visto por ahí? Con estatuas de varias manos, una mujer. ¿Qué explicación puedo darle eso? Pero lo escuché. Yo me quedé así. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ella hacía eso? ¿Qué pasó cuando ella tenía relaciones sexuales con esos hombres? ¿Que se pasaba por ahí, por donde no se veía? ¿Qué se pasaba? Pastor, explíquemelo más. No puedo. Lo vi y soy testigo. Ahí está. Tremendo. Entonces, por eso, amado, el problema no es los dos cuerpos, el problema es lo que pasa. Y por eso encontramos nosotros en consejería pastoral mucha gente que cae en esos pecados, que han querido salir muchas veces de esos pecados, no salen. Les cuesta. ¿Por qué? Porque hay una liga emocional con esa otra persona. Muchos me han dicho, pastor, eso fue hace 10 años, pero todavía la recuerdo. Y no puedo sacármela de acá. Pues vamos a ayunar y vamos al proceso de consejería hasta que arranque de raíz todo eso. Es eso, amados. ¿Qué es lo que quiere Dios en el arrepentimiento? Que por ese camino que tú vas, que conduce más a la oscuridad, vuelva. Arrepentimiento significa volver. Viene del verbo original volver. ¿Y volverse a dónde? Hacia la luz, hacia Dios. Esa es la enseñanza, amados, en el día de hoy. Espero que me la hayan cogido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante eso, amados. Así que Teshuvá o Shuvá es más que simplemente de tener un determinado comportamiento. Es mucho más que lamentarse. Es mucho más que disculparse ante Dios. Es mucho más, amados. Es una decisión continua. Por eso yo les digo, yo lo hago en la mañana y en la noche. Todos los días me arrepiento. Y a veces digo, pues yo no tengo nada de que arrepentirme. Pero Señor, por si acaso, quiero hacerlo, Señor. Y no descuidarme. Porque el arrepentimiento es una cuestión continua de regresar a Dios y recibir un nuevo comienzo. Así como este día comenzó y va a terminar más tarde. Mañana comienza otro día. Así es el arrepentimiento. Es continuo porque nadie es perfecto. Todos faltamos. De una u otra manera les podemos faltar a Dios, amados. De una u otra manera. Así que el propósito del arrepentimiento, y aquí estamos terminando,
es pasar por una transformación. Transformación. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con transformación. Pasar de un estado pecaminoso a un estado de santificación. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Usted no puede ver al Señor si va por el camino de oscuridad. Usted tiene que salirse y venir al camino de la luz. Y el Señor te atrae como un imán. Si quiere estar conmigo, yo quiero estar con Él. Ven. Y te atrae. Pero si tú vas a la perdición. Nunca, amado, va a haber en el cielo personas que digan: yo creo en Dios, yo soy cristiano, y esté en pecado constante. Nunca esa persona va a llegar al cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. Mire el ejemplo de José y sus hermanos. Él vio un cambio en Judá. Él ya no dijo, como dijo en un principio: que se vaya mi hermano y que mi padre, no importa, eso ya se le pasará. Bueno, si este hombre quiere a Benjamín, dejemos a Benjamín, igual no sirve para nada. Y vámonos para nosotros y convencemos a papá. Y le hacemos compañía para que no se muera de pena moral. No hubo un cambio en él. No, ok, voy a cumplir la promesa que le dice a mi padre. Entonces yo me quedo y deja ir a mi hermano. Ahí fue donde rompió José a llorar y se identifica: yo soy José, yo soy su hermano. Un cambio de actitud en la vida de Judá. Pongámonos de pie, amados. Quiero ser fiel al tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces recuerde, amado, cuando usted se acerque al Señor más tarde o ahora que terminemos este servicio, arrepentimiento significa volver. Arrepentimiento, relaciónelo con volver, hacer un giro 360 grados. Yo le invito a que cierre sus ojos. Señor, he querido transmitirle, Señor, a tu iglesia que el arrepentimiento es más que pedir perdón. Es un poco más que eso, Señor. Y te pido, santo, 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 santo. Decíamos, Señor, que quise transmitir lo que tú me enseñaste, Señor, en tu palabra. Que el arrepentimiento es mucho más que pedir perdón, Señor. En realidad, Señor, el arrepentimiento es reorganizar nuestra vida espiritual, Señor. Nuestra forma de pensar, de sentir y ser, oh Dios, para abandonar lo que está mal en nuestras vidas, Señor. Y, Señor, queremos poner nuestra vida delante de tu presencia en esta hora. Por favor, amado, antes de irnos, habla con el Señor ahí a solas sobre el tema del arrepentimiento. Señor, yo encuentro que los hermanos de José, especialmente Judá, Señor, el más malo probablemente, el líder, mostró arrepentimiento, pero fueron un poco más allá, Señor. Con la actitud de su hermano Benjamín, Señor, hubo transformación en la vida de Judá, Señor.
Y eso es lo que nos enseña tu palabra, Señor. El Shuvá, el arrepentimiento es volver a lo correcto. El arrepentimiento es volver a lo puro. El arrepentimiento es volver a lo que te agrada. Glorifícate, Señor. Gracias por darnos entendimiento, Señor de la gloria. Gracias por ayudarnos, Señor, a profundizar en tu palabra, Señor. Y, Señor, queremos seguir teniendo esa cualidad, Señor, de acercarnos confiadamente, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor. Señor, entiendo que mostrar arrepentimiento, Señor, aún el remordimiento, Señor, pero con ese poquito más allá que no tuvo Judas, Señor, es regresar al plan original tuyo, Señor. Y queremos ciertamente, Señor, que esta palabra esté activa en nuestros corazones. Hoy en día, Señor, donde hay tanto peligro, Señor, de que pase cualquier cosa en nuestras vidas sin estar verdaderamente arrepentidos. Oh Dios, entendemos que tu palabra dice que para vivir contigo, Señor, para tener comunión contigo, para ser obedientes a ti, necesitamos estar arrepentidos, oh Dios. Que no es otra cosa, Señor, que reconocer nuestra propia maldad. Y, Señor, queremos pedirte perdón por ello, Señor. Queremos dar la vuelta. Aquí hay personas que quieren dar la vuelta. Aquí hay personas que se han equivocado, Señor, y que reconocen sus faltas y que quieren no solamente reconocer, sino que quieren arreglarlo, Señor. Lo torcido lo quieren enderezar. Quieren hacer un stop y quieren darse la vuelta, Señor, para buscar tu luz. Y eso es más importante, oh Dios de la gloria, para ser restaurados. Gracias, Señor, porque eso demuestra, Señor, que hay un compromiso, Señor, en ese nuevo camino de buscar tu luz, oh Dios de la gloria. El camino del retorno a la corrección, aleluya. El camino, Señor, que verdaderamente conduce a la verdadera libertad, aleluya. El camino donde tu palabra alumbra nuestros pies, no la oscuridad, Señor, que no se ve y que nos lleva, Señor, a alejarnos más de ti, Señor. Así que te doy gracias. Gracias por los hermanos que ahora están reconociendo, Señor, que han pecado, que han fallado, Señor, que se han equivocado. Señor, tu iglesia necesita santidad, porque tú amas, porque tú quieres, Señor, una iglesia santa, una iglesia activa, una iglesia con todas las de la ley, conforme a tu corazón, oh Dios. Una iglesia sana, una iglesia que te sirve en espíritu y en verdad. Unos hermanos que buscan tu rostro en espíritu y en verdad. Señor, gracias porque nos da la capacidad, el honor de acercarnos confiadamente para pedirte perdón, Señor. Y gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por ser un Dios de amor, de gracia. Gracias. Gracias por perdonarnos, Señor. ¿Qué sería, Señor, si no te tuviéramos, Señor? Estaríamos condenados. Condenados. Satanás nos tendría, Señor, en sus manos, oh Dios. Pero gracias por Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, que ha venido a libertarnos. Aquel que dice tu palabra que si pecamos, Señor, abogado tenemos.
Aleluya. Ante el trono de nuestro Padre Celestial. Gracias porque aunque caemos, tú nos levantas, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que a veces consciente o inconscientemente, Señor, caminamos con el lodo, pegados de ese lodo, Señor, alrededor, siempre la roca está ahí, esperando que nuestros pies sean levantados, Señor. Y listo, Señor, a estirar tu diestra para sacarnos del lodo, de la maldad, del pecado, de lo incorrecto, de lo ilegal. Y solamente, Señor, tu mano está estirada para tomarnos cuando pedimos auxilio, cuando decimos, Señor, hemos fallado, perdóname. Quiero, Señor, limpiarme de este lodo, que la sangre del Cordero me limpie y poner mis pies sobre la peña que es Cristo, Señor. Aleluya, Dios misericordioso. Alabado sea tu nombre. Gracias por esa obra redentora en la cruz del Calvario, donde se derramó esa sangre, maravillosa sangre, poderosa sangre, que tu palabra afirma, Señor, que esa sangre me sirve a mí y sirve a todo hijo de Dios para remisión de sus pecados. Aleluya. Aleluya. Gracias porque en Cristo somos libres. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso. Como tú no hay nadie más. Eres único. Que quitas la maldad del pecado de nosotros, Señor. Que nos salvaste, Señor, sin merecerlo, estando destituidos, Señor, de tu gloria. Tú viniste, Señor, y nos encontraste y nos rescataste. Señor, perdónanos si a veces hemos negado tu ofrecimiento de perdón, si hemos sido rebeldes para no acercarnos a ti, Señor. Pero tú eres el único que nos puede salvar. No hay nadie más. No hay religión, no hay persona, no hay dogmas, no hay nada, Señor. Solamente eres tú el que nos puede salvar. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Perdónanos, Señor, la dureza de nuestro corazón. Perdona nuestra rebeldía. Tú nos estás llamando de una manera constante, Señor, para que nos acerquemos a ti, para que caminemos, oh Dios, por ese camino de la luz. Y a veces queremos escoger el otro, el de la maldad, el de la derrota, el de los problemas, el del castigo, el de la maldición, cuando tú nos quieres dar es bendición, oh Dios. Perdónanos por ser duros de corazón, Señor. Gracias. Yo quiero bendecir a cada hermano aquí presente, oh Dios de la gloria. A cada hermana, Señor, bendígales, oh Dios. Bendígales. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú tienes riquezas en tu gloria y que esas riquezas de tu gloria, esos regalos son para ser derramados sobre tu iglesia. Aquí está tu iglesia, Señor, y nos estamos humillando y reconociendo, Dios, que te necesitamos, que necesitamos tu perdón, que necesitamos tu ayuda, que necesitamos tu fortaleza, que necesitamos tu poder sobre nuestras debilidades, Señor. Señor, esas riquezas en gloria, que dice tu palabra que las tienes preparadas allá en tu santa morada para ser derramadas sobre tu iglesia, Señor. Yo te pido, Dios, que en un acto de fe, Señor, envía ahora bendición sobre cada familia aquí representada y sobre cada familia que nos está viendo a través del internet. Yo bendigo a nuestros hermanos donde quieran que estén, en cualquier país, ahora mismo, Señor. Yo creo que tú tienes la capacidad, el poder para enviar esos regalos de bendición sobre sus vidas y sobre sus casas, como lo estás haciendo en esta hora, Señor. En este recinto que hemos consagrado como iglesia, recibimos, Señor,
recibimos tu bendición, oh Dios. La recibimos. Gracias. Muchas gracias. Yo te doy gracias, oh Dios. Gracias por los hermanos que se han venido recuperando, Dios, de diferentes enfermedades, de operaciones. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de Sammy, la vida de Merceditas, por la vida, Señor, del hermano de Nori en Colombia. Yo te doy gracias, oh Dios, por la vida de los hermanos que han pasado, Señor, pruebas de salud, Señor, y tú los has levantado, Señor, de su lecho. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice, oh Dios. Y te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por la recuperación de Jorge del COVID. Yo te doy gracias, Señor. Yo bendigo a Iliana, Señor, a Jeremy Estrido, Dios, que ella no pudo venir hoy, Señor, porque durante la semana tuvo contacto con alguien positivo, Señor. Y creo, Señor, que ella está bien y sus hijitos, Padre. Yo te alabo, te bendigo. Yo bendigo a cada hermano y a cada hermana. Mira la necesidad, Señor, y te pido que sea propicio y derrame bendición, oh Dios. Derrama bendición, oh Dios. Derrama bendición. Allí donde haya más necesidad, Señor, ahí bendice, Padre. Gracias por ser bueno. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias. Gracias. Cuando hay un verdadero lavamiento de nuestros pecados, el peso como que se va, amados, porque la sangre de Jesús nos limpia y quedamos como más livianos. Hay una experiencia especial, y más cuando el Espíritu Santo está ahí alumbrando sus lugares que han sido atados por el pecado. Ahí el Espíritu Santo alumbra, toma, gobierna. Gracias, Señor. Hay libertad y sanidad. Por eso a veces el dolor de cabeza, la sinusitis, el dolor del hombro, de espalda, aún el físico, el cuerpo también recibe sanidad cuando hay un verdadero arrepentimiento. En ocasiones Dios obra y trae sanidad física, también sanidad emocional, sanidad espiritual, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Toca lo físico, lo espiritual y lo emocional. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. A tu nombre, gloria. Gloria a tu nombre. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén. Gracias, Jesús. Gracias.